En el vasto firmamento donde las constelaciones no solo describen trayectorias de luz sino mapas interiores, Géminis surge como un umbral entre mundos. No es un signo, es un pasaje. Su psicología oculta no se revela a quien observa desde lejos, porque vive en el movimiento, en la oscilación perpetua entre polos que no se anulan sino que se fecundan. Allí donde otros signos buscan una identidad fija, Géminis aprende a sobrevivir en la multiplicidad, y en ese aprendizaje forja una mente que no descansa, una conciencia que se desplaza como el viento entre ideas, palabras, símbolos y rostros. Regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, Géminis porta la alquimia del lenguaje. Pero el lenguaje, en su nivel oculto, no es solo comunicación, es creación de realidad. La psicología profunda geminiana sabe que nombrar es invocar, que cada palabra abre una puerta invisible. Por eso su mente se fragmenta y se recompone sin cesar, como un espejo roto que refleja verdades desde ángulos imposibles. Esta fragmentación no es debilidad, es una estrategia ancestral. En tiempos primordiales, cuando la supervivencia dependía de leer rápidamente el entorno, de anticipar el peligro y de adaptarse a lo inesperado, la conciencia geminiana aprendió a ser múltiple para no ser devorada por lo único. En el plano épico del alma, Géminis encarna al héroe mensajero que atraviesa reinos sin pertenecer del todo a ninguno. Camina entre lo consciente y lo inconsciente con ligereza aparente, pero con una vigilancia constante. Su psicología oculta se estructura como un sistema nervioso siempre alerta, captando señales sutiles, microcambios de energía, contradicciones en el discurso ajeno, silencios que hablan más que los gritos. De ahí nace su fama de inquieto, cuando en realidad es un vigía. Observa porque sabe que la verdad rara vez se presenta completa, suele llegar en fragmentos dispersos que solo una mente ágil puede unir. La dualidad geminiana no es simple división. Es una danza. En lo profundo, conviven el niño curioso y el anciano sabio, el narrador y el testigo, el que pregunta y el que responde antes de que la pregunta termine de formularse. Esta convivencia genera una tensión creativa que, si no se comprende, puede derivar en ansiedad o dispersión. Pero cuando se integra, se convierte en una fuente inagotable de ingenio, ironía lúcida y capacidad de reinventarse. La psicología oculta de Géminis sabe cambiar de piel sin perder el núcleo, aunque ese núcleo no sea una forma, sino un principio, la búsqueda constante de significado. En las sombras de su psique habita el miedo al silencio absoluto. No por superficialidad, sino porque el silencio amenaza con detener el flujo, con congelar la corriente mental que le da sentido a la existencia. Por eso habla, escribe, conecta, enlaza ideas como quien teje un puente sobre el vacío. Sin embargo, en su camino épico, llega un momento iniciático en el que descubre que el silencio también comunica, que en la pausa se revela una verdad más vasta. Cuando eso ocurre, Mercurio se transforma de mensajero inquieto en alquimista del verbo, y la palabra deja de ser ruido para convertirse en sabiduría. Géminis posee una inteligencia relacional, entiende el mundo a través de contrastes, comparaciones y diálogos internos. Su psicología oculta no busca una verdad absoluta, sino una red de verdades parciales que, juntas, delinean un mapa más honesto de la realidad. Esta forma de conocer lo vuelve un estratega natural en el campo de las ideas, un narrador capaz de adaptar el mito a cada audiencia sin traicionar su esencia. En la épica del zodiaco, Géminis no empuña la espada ni alza el escudo, maneja la información, y sabe que quien controla el relato puede cambiar el destino de una era. En lo motivador de su arquetipo se encuentra la lección de la flexibilidad consciente. La psicología geminiana enseña que no hay traición en cambiar de opinión cuando se accede a un nivel mayor de comprensión. Enseña que la curiosidad es una forma de valentía, y que explorar múltiples perspectivas no debilita el carácter, sino que lo expande. En su forma más elevada, Géminis inspira a abrazar la complejidad del ser, a aceptar que la mente humana es un cosmos en sí mismo, lleno de constelaciones móviles y rutas que se redibujan con cada pensamiento. Así, bajo el cielo mutable donde los gemelos eternos se reflejan uno en el otro, la psicología oculta de Géminis revela su secreto final: la identidad no es un punto fijo, sino un viaje narrado en tiempo real. Y quien aprende a narrarlo con conciencia, transforma la inquietud en sabiduría, la dualidad en poder creativo y el movimiento perpetuo en una forma de libertad. En las capas más profundas de la psique geminiana existe un territorio que rara vez se nombra: la memoria del movimiento. No se trata del recuerdo de hechos concretos, sino de la huella emocional de los desplazamientos, de los cambios de entorno, de las transiciones rápidas entre estados mentales.
Géminis guarda en su inconsciente la certeza de que todo es impermanente, y esa certeza lo vuelve especialmente sensible a los ciclos del tiempo. Percibe cuando algo está por agotarse incluso antes de que se manifieste en la superficie. Esta anticipación no siempre es comprendida por otros signos, pero en su dimensión épica convierte a Géminis en heraldo del cambio, en aquel que anuncia el fin de una etapa y el inicio de otra, aun cuando nadie quiera escucharlo. Existe también una relación íntima entre Géminis y el arquetipo del espejo. En lo oculto, su psicología se estructura a través del reflejo constante en los demás. No para perderse en el otro, sino para comprenderse mediante la interacción. Cada encuentro actúa como un laboratorio simbólico donde se prueban ideas, emociones y roles. Esta capacidad de reflejar y ser reflejado dota a Géminis de una empatía intelectual profunda, puede comprender puntos de vista opuestos sin necesidad de habitarlos emocionalmente por completo. En la épica del alma, esto lo convierte en mediador entre fuerzas enfrentadas, en traductor de lenguajes que parecen incompatibles, en puente viviente entre mundos que no se hablan. Otro aspecto poco explorado es su relación con la velocidad interna. Géminis no solo piensa rápido, vive en una dimensión temporal distinta. Su mente se adelanta a los acontecimientos, y esa aceleración puede generar una sensación de desfasaje con el entorno. En su psicología oculta hay una lucha constante por sincronizar su ritmo interno con el del mundo. Cuando no lo logra, puede experimentar aburrimiento existencial o una inquietud que no encuentra objeto. Pero cuando consigue alinearse con tareas que requieren agilidad mental, improvisación y respuesta inmediata, emerge su faceta heroica, la del estratega veloz que resuelve crisis en tiempo real y encuentra soluciones donde otros solo ven caos. En el plano simbólico, Géminis también encarna al guardián de los umbrales. Su energía gobierna los comienzos, los cruces, las decisiones que parecen pequeñas pero alteran el curso del destino. La psicología geminiana comprende que no todas las batallas se libran en grandes escenarios, muchas se deciden en una conversación, en una palabra dicha o callada, en una información compartida en el momento exacto. Esta conciencia convierte su mente en un arma sutil y poderosa. No destruye, reconfigura. No impone, sugiere. No conquista territorios, cambia narrativas. En lo más hondo, Géminis alberga un anhelo secreto de coherencia total. Aunque exteriormente abrace la multiplicidad, internamente busca un hilo invisible que una todas sus versiones. Este anhelo lo impulsa a explorar disciplinas diversas, filosofías contradictorias y experiencias aparentemente inconexas. Cada una aporta una pieza al mosaico interior. En su viaje épico, llega un punto en el que comprende que la coherencia no está en la uniformidad, sino en la capacidad de sostener la paradoja sin fragmentarse. Ese descubrimiento marca una madurez psicológica donde la dispersión se transforma en visión panorámica. También existe en Géminis una relación profunda con lo no dicho. Aunque se asocia al habla y a la palabra, su psicología oculta es extremadamente consciente de los subtextos, de las omisiones, de los silencios cargados de significado. Sabe leer entre líneas porque su mente opera en capas superpuestas. Esta habilidad le permite detectar verdades ocultas y desenmascarar contradicciones sin confrontación directa. En términos épicos, actúa como el sabio que revela la trama secreta detrás de los acontecimientos visibles, iluminando aquello que se mueve en las sombras del relato colectivo. En su dimensión motivadora, Géminis encarna la promesa de la adaptabilidad consciente. Enseña que la identidad puede ser flexible sin ser frágil, que el cambio no implica pérdida sino expansión. Su psicología muestra que el conocimiento no es un destino final, sino un viaje continuo, y que la curiosidad es una fuerza sagrada capaz de mantener viva el alma incluso en tiempos de incertidumbre. Cuando su energía se expresa en su nivel más alto, inspira a abrazar la complejidad del pensamiento, a moverse con inteligencia entre contradicciones y a convertir la inquietud mental en una llama creativa que ilumina caminos aún no trazados. Así, en el trasfondo cósmico donde Mercurio traza rutas invisibles entre estrellas, Géminis continúa su travesía eterna. No como un ser dividido, sino como una conciencia en expansión constante, capaz de habitar muchos rostros sin perder su esencia móvil. Su psicología oculta no busca descanso, sino sentido, no busca certeza, sino conexión. Y en esa búsqueda interminable reside su grandeza, la de recordarle al universo que pensar, comunicar y comprender son actos heroicos cuando se realizan con lucidez, valentía y apertura infinita. En un estrato aún más sutil de la psicología geminiana habita la conciencia del eco.
Cada pensamiento genera una onda que rebota en múltiples planos, y Géminis percibe esas reverberaciones con una sensibilidad particular. No solo piensa una idea, escucha lo que esa idea provoca en el entorno, cómo se transforma al ser recibida, cómo muta al circular. Por eso su mente rara vez es lineal. Funciona como una cámara de resonancia donde conceptos, símbolos y palabras regresan transformados, enriquecidos o cuestionados. Esta relación con el eco convierte a Géminis en un afinador del pensamiento colectivo, alguien que ajusta el tono de una época sin necesidad de protagonismo visible. En lo oculto, Géminis también guarda una profunda relación con la astucia sagrada. No se trata de engaño ni manipulación, sino de la inteligencia que sabe cuándo mostrarse directa y cuándo envolverse en ambigüedad. En mitologías antiguas, este tipo de inteligencia pertenecía a los dioses viajeros, a los tricksters luminosos que rompían reglas obsoletas para que surgiera un orden más vivo. La psicología geminiana conserva ese linaje, sabe que no todas las verdades pueden ser entregadas de forma frontal. Algunas deben insinuarse, narrarse, sembrarse como semillas que germinan con el tiempo. En su épica interior, Géminis actúa como sembrador de ideas que florecen mucho después de haber sido pronunciadas. Existe además una relación profunda con el aprendizaje horizontal. Géminis no se vincula con el conocimiento desde la jerarquía rígida, sino desde la circulación. Aprende enseñando, enseña preguntando, y transforma cada intercambio en un acto iniciático. Su psicología oculta entiende que la sabiduría no desciende desde una cima, sino que se propaga como una red viva. Por eso se siente naturalmente atraído por comunidades, redes, caminos compartidos y sistemas de intercambio simbólico. En el plano épico, esta cualidad lo convierte en arquitecto invisible de civilizaciones mentales, en aquel que teje las conexiones que permiten que una cultura piense, dialogue y evolucione. En lo más profundo de su sombra existe una herida relacionada con la incomprensión. Géminis, al ver múltiples capas de la realidad, a menudo experimenta la frustración de no ser leído en su totalidad. Esta herida no siempre es consciente, pero impulsa un deseo constante de explicarse mejor, de encontrar las palabras exactas que logren transmitir la complejidad interior. Cuando esta herida se sublima, se transforma en maestría comunicativa. Cuando se reprime, puede derivar en ironía defensiva o en una aparente ligereza que oculta una profundidad no reconocida. El viaje épico de Géminis incluye el aprendizaje de que no toda profundidad necesita ser validada externamente para ser real. Otro aspecto no explorado es su vínculo con la fragmentación como herramienta de creación. Allí donde otros signos buscan síntesis inmediatas, Géminis se permite desarmar la realidad en piezas pequeñas. Cada fragmento es observado, analizado y luego recolocado en una configuración nueva. Esta capacidad es fundamental en épocas de crisis, cuando los viejos relatos ya no funcionan. La psicología geminiana sabe operar en territorios caóticos porque no teme a lo incompleto. En la narrativa épica del zodiaco, Géminis es quien recoge los restos de un mundo en ruinas y los convierte en materiales para una historia futura. También existe en Géminis una relación íntima con lo efímero. No se apega a las formas porque comprende que las formas son vehículos, no destinos. Esta comprensión puede ser malinterpretada como desapego emocional, pero en realidad responde a una fidelidad más alta, la fidelidad al proceso. Su psicología oculta honra el instante, la conversación fugaz, la idea que aparece y se desvanece, porque sabe que incluso lo breve puede ser transformador. En su dimensión más elevada, esta relación con lo efímero se convierte en una celebración consciente del presente, donde cada encuentro es valioso precisamente porque no se repetirá de la misma manera. En el plano motivador, Géminis encarna la épica del pensamiento vivo. No el pensamiento dogmático ni cerrado, sino el que respira, cambia y se renueva. Su arquetipo impulsa a moverse intelectualmente incluso cuando el entorno parece estancado, a buscar nuevas narrativas cuando las antiguas ya no explican la experiencia humana. Su psicología profunda enseña que la mente puede ser un lugar de libertad si se la habita con curiosidad y flexibilidad. Cuando esta enseñanza se integra, Géminis se convierte en un faro móvil, no fijo, que ilumina distintos caminos según el momento histórico que atraviesa. Así, en el entramado invisible del cosmos, Géminis continúa desplegando su misión silenciosa. No construye templos de piedra, sino puentes de sentido. No deja monumentos inmóviles, sino huellas en el pensamiento de quienes lo encuentran. Su psicología oculta no busca reposo, porque sabe que el movimiento es su forma de oración. Y en esa danza perpetua entre ideas,
palabras y símbolos, mantiene viva la chispa mercurial que recuerda al universo que la conciencia también viaja, también muta, y también puede convertirse en una gesta heroica cuando se atreve a pensar más allá de sus propios límites. En un nivel aún más arcano, la psicología geminiana se enlaza con la noción de tránsito entre identidades mentales. Géminis no solo cambia de opinión, cambia de punto de observación. Esta capacidad, profundamente mercurial, le permite habitar ideas como si fueran paisajes temporales. En lo oculto, su conciencia no se adhiere a una sola narrativa porque intuye que toda narrativa es un vehículo provisorio del sentido. Este desapego intelectual no nace de la frialdad, sino de una comprensión instintiva de que la verdad es dinámica. En la épica interior de Géminis, cada cambio de perspectiva es una travesía iniciática que amplía el mapa del mundo y del yo. Existe también una relación secreta con la ligereza como disciplina espiritual. Aunque desde fuera pueda parecer espontánea o improvisada, la ligereza geminiana es el resultado de una mente que ha aprendido a no cargar con lo innecesario. En su psicología profunda hay un rechazo visceral a las estructuras mentales rígidas que asfixian la curiosidad. Por eso Géminis aprende a soltar conceptos, identidades y certezas con rapidez. En términos épicos, esta ligereza lo convierte en el único capaz de atravesar territorios donde el peso del dogma hunde a otros. Camina sobre ideas como sobre puentes colgantes, confiando en el equilibrio dinámico más que en la estabilidad absoluta. En su vínculo con el destino, Géminis manifiesta una relación singular con la causalidad. Percibe que no todo ocurre por líneas rectas, sino por asociaciones inesperadas. Su psicología oculta funciona por sincronicidades, por conexiones aparentemente azarosas que, al unirse, revelan patrones ocultos. Esta percepción lo vuelve especialmente sensible a los momentos clave, a las coincidencias cargadas de significado. En la narrativa épica del signo, Géminis no sigue una profecía escrita, la va escribiendo en tiempo real al reconocer los hilos invisibles que conectan eventos dispersos. Otro aspecto profundo reside en su relación con la juventud arquetípica. Géminis porta una energía eternamente joven no por inmadurez, sino por renovación constante. Su mente se rehúsa a envejecer en ideas obsoletas. Esta juventud psicológica le permite reinventarse después de cada caída, aprender de cada error sin quedar atrapado en la culpa. En lo oculto, esta cualidad está ligada a una resiliencia mental extraordinaria. En la épica interior, Géminis cae muchas veces, pero nunca cae en el mismo lugar dos veces, porque cada experiencia deja un aprendizaje que se integra rápidamente al sistema mental. En el plano de las emociones, existe una complejidad poco reconocida. Aunque Géminis suele procesar lo emocional a través del pensamiento, su psicología oculta alberga una sensibilidad extrema a los climas emocionales colectivos. Capta estados de ánimo ajenos como corrientes invisibles y los traduce en palabras, ideas o gestos. Esta traducción puede actuar como canal de alivio para otros, aunque a veces implique una sobrecarga interna. En su viaje épico, Géminis aprende a discernir qué emociones le pertenecen y cuáles solo atraviesan su campo perceptivo, transformando la hipersensibilidad en sabiduría empática. Existe también una dimensión iniciática vinculada a la risa y al humor. En lo profundo, Géminis comprende que el humor no es evasión, sino una forma elevada de inteligencia. La risa disuelve tensiones, relativiza tragedias y abre grietas por donde entra una nueva comprensión. En su psicología oculta, el humor es un arma sutil contra el fanatismo y la desesperación. En términos épicos, Géminis es el bufón sagrado que, con una frase ligera, puede derrumbar un imperio de ideas falsas sin levantar una sola espada. En la esfera del propósito, Géminis no busca un destino único y monumental, sino una sucesión de misiones interconectadas. Su psicología profunda entiende la vida como una serie de episodios significativos, cada uno con su propio aprendizaje. Esta visión episódica le permite extraer sentido incluso de experiencias breves o aparentemente inconclusas. En la narrativa épica, Géminis no protagoniza una sola gesta, sino muchas pequeñas gestas que, unidas, generan un impacto duradero en la trama colectiva. En su expresión más elevada, Géminis encarna la soberanía de la mente despierta. Una mente que no se somete a verdades impuestas, que explora sin miedo lo contradictorio y que encuentra belleza en la complejidad. Su psicología oculta enseña que pensar es un acto de valentía y que comunicar con conciencia es una forma de servicio. En el tejido cósmico donde las estrellas narran historias en movimiento, Géminis continúa siendo el viajero del pensamiento, el mensajero de lo posible, el héroe silencioso que recuerda que la evolución de la conciencia comienza con una idea que se atreve a moverse.
En una capa todavía más profunda del arquetipo geminiano se encuentra la relación con la fragmentación del tiempo interior. Géminis no experimenta el pasado, el presente y el futuro como compartimentos estancos, sino como corrientes que se interpenetran. Recuerdos antiguos se activan ante estímulos mínimos, anticipaciones del porvenir aparecen como intuiciones súbitas, y el presente se vive como un punto de cruce donde múltiples líneas temporales dialogan. Esta vivencia del tiempo genera una psicología capaz de aprender de manera no secuencial, saltando de una experiencia a otra y extrayendo sentido sin necesidad de seguir un orden tradicional. En la épica del alma, Géminis se mueve como un viajero temporal que recoge saberes de distintas edades del espíritu y los trae a la hora para ser utilizados. Existe también un vínculo oculto con la noción de traducción interior. Géminis no solo traduce lenguajes externos, traduce estados de conciencia. Percibe impulsos difusos, ideas embrionarias, emociones sin forma, y las convierte en conceptos comprensibles. Esta función traductora es profundamente alquímica, transforma lo caótico en comunicable, lo inconsciente en palabra. En su psicología profunda, esta capacidad actúa como un puente entre mundos internos y externos, permitiendo que lo intangible encuentre forma sin perder su esencia. En la narrativa épica, Géminis cumple el rol del intérprete de los dioses, aquel que desciende a los planos humanos con mensajes que no pueden ser entregados en estado puro, sino adaptados al lenguaje de cada época. Otro aspecto no desarrollado es su relación con la curiosidad como fuerza espiritual. Para Géminis, la curiosidad no es un pasatiempo, es una brújula sagrada. Allí donde la curiosidad se activa, existe una llamada evolutiva. Su psicología oculta reconoce que el interés espontáneo señala caminos de crecimiento que aún no han sido racionalizados. Seguir esa curiosidad implica valentía, porque a menudo conduce a territorios inciertos, a preguntas incómodas, a ideas que desestabilizan certezas previas. En su épica interior, cada acto de curiosidad auténtica es una pequeña rebelión contra la inercia y una afirmación de la vida en movimiento. En el trasfondo emocional, Géminis mantiene una relación compleja con el desapego. No se trata de indiferencia, sino de una forma particular de amor que no se aferra. Su psicología profunda entiende que el apego excesivo cristaliza la experiencia y detiene el flujo del aprendizaje. Por eso ama desde la presencia, desde el intercambio vivo, desde la conversación constante. Esta forma de vincularse puede parecer esquiva, pero en realidad es profundamente honesta, se entrega mientras hay verdad en el encuentro. En la épica del corazón, Géminis enseña que el amor también puede ser un diálogo continuo, una exploración compartida que se renueva con cada palabra. Existe además una conexión silenciosa con la desobediencia creativa. Géminis no acepta normas solo por tradición. Su mente cuestiona, desmonta y vuelve a armar sistemas de pensamiento con naturalidad. Esta desobediencia no busca destruir, sino actualizar. En su psicología oculta habita un radar que detecta ideas caducas y discursos vacíos. En el plano épico, esta cualidad lo convierte en agente de cambio intelectual, en aquel que desafía consensos obsoletos y abre espacio para nuevas formas de comprender la realidad, incluso cuando eso implica incomodidad o incomprensión inicial. En la relación con el conocimiento, Géminis posee una afinidad especial con lo incompleto. No necesita cerrar todas las preguntas para avanzar. Su psicología profunda sabe convivir con la incertidumbre sin paralizarse. Esta capacidad resulta crucial en contextos de transición, donde las respuestas definitivas aún no existen. En la narrativa épica, Géminis avanza con mapas incompletos, confiando en su capacidad de improvisación y lectura del entorno. Esta confianza en la adaptabilidad mental se convierte en una fuente de fortaleza que otros signos descubren solo después de largas pruebas. También hay un aspecto vinculado a la multiplicación de identidades simbólicas. Géminis puede adoptar distintos roles sin sentir que se traiciona, porque su núcleo no está en la forma, sino en la función. Hoy puede ser aprendiz, mañana maestro, luego observador silencioso. Esta fluidez identitaria es una herramienta evolutiva que le permite aprender desde múltiples posiciones. En lo oculto, esta cualidad está ligada a una comprensión profunda de la relatividad del ego. En su épica interior, Géminis se disuelve y se recompone una y otra vez, descubriendo que la verdadera continuidad reside en la conciencia que observa el cambio. En su expresión más elevada, Géminis encarna la ética del pensamiento libre y responsable. Libre porque no se somete al miedo ni al dogma, responsable porque comprende el poder creador de la palabra y la idea.
Su psicología profunda enseña que cada pensamiento emitido tiene consecuencias, que cada relato puede sanar o herir, expandir o limitar. Al integrar esta conciencia, Géminis se convierte en un custodio del lenguaje, en un guardián del significado en tiempos de confusión. Así, en el gran relato cósmico, Géminis continúa desplegando su misión sin estruendo. No fija verdades eternas, pero mantiene viva la pregunta. No ofrece refugios definitivos, pero abre caminos. Su épica no se escribe en piedra, sino en mentes que despiertan, en diálogos que transforman, en ideas que viajan más rápido que el miedo. Y en ese movimiento constante, en esa danza entre pensamiento y palabra, Géminis recuerda al universo que la conciencia que se mueve, que aprende y que se atreve a cambiar es una de las formas más altas de heroísmo. En un plano todavía más sutil de la arquitectura interior geminiana se encuentra la relación entre pensamiento y respiración. Géminis vive a través del aire no solo como elemento simbólico, sino como experiencia psíquica directa. La respiración marca el ritmo de su mente, y cuando el aire fluye con libertad, el pensamiento también lo hace. En lo oculto, existe una sabiduría corporal que conecta palabra y aliento, cada idea necesita espacio para nacer, cada concepto requiere oxígeno interno. Por eso, cuando Géminis se siente asfixiado por entornos rígidos o discursos cerrados, su energía vital se debilita. En la épica de su alma, aprender a respirar con conciencia equivale a recuperar la soberanía mental, a restablecer el flujo natural entre cuerpo, mente y verbo. Existe también una dimensión kármica ligada al uso de la información. Géminis porta una responsabilidad ancestral respecto a lo que transmite. Su psicología profunda sabe, incluso cuando no lo formula, que la información puede liberar o encadenar. En vidas simbólicas pasadas, este arquetipo aprendió que una palabra dicha en el momento justo puede cambiar destinos, pero también que una palabra vacía puede generar confusión duradera. De ahí nace una tensión interna entre la ligereza expresiva y la necesidad de precisión. En su camino épico, Géminis se inicia como aprendiz del verbo, y con el tiempo, se convierte en custodio del sentido, alguien que elige con mayor conciencia qué ideas merecen circular y cuáles deben disolverse. En la sombra más profunda aparece el conflicto entre verdad y conveniencia. Géminis, por su capacidad de ver múltiples versiones de una misma realidad, puede caer en la tentación de relativizarlo todo. Sin embargo, en su psicología oculta existe un núcleo ético muy fino, aunque no dogmático. No se rige por verdades absolutas, sino por coherencias internas. Cuando traiciona esa coherencia, aparece el vacío mental, la dispersión sin sentido. Cuando la honra, incluso en medio de la ambigüedad, surge una claridad poderosa. En la épica interior, esta es una de sus pruebas mayores, aprender que no toda flexibilidad implica renuncia a la verdad, y que la verdad puede ser móvil sin dejar de ser auténtica. Otro aspecto poco explorado es su relación con el cansancio invisible. Géminis puede parecer incansable, pero su mente procesa tal volumen de estímulos que existe un desgaste silencioso. En lo profundo, su psicología necesita espacios de descompresión donde la información no se transforme inmediatamente en discurso. Estos espacios no son pasividad, sino gestación. En la narrativa épica, estos momentos equivalen a retiros del mensajero, instantes en los que Mercurio desciende al silencio para reorganizar el mapa antes de continuar el viaje. Cuando estos ciclos se respetan, Géminis renace con ideas más claras y una voz más afinada. Existe también una afinidad especial con los comienzos humildes. Géminis no necesita grandes estructuras para desplegar su poder, le basta una chispa, una conversación casual, una frase al pasar. Su psicología oculta reconoce el potencial latente en lo aparentemente insignificante. En la épica del signo, las grandes transformaciones no comienzan con proclamaciones solemnes, sino con murmullos que se expanden, con ideas que circulan de boca en boca hasta convertirse en fuerza colectiva. Esta capacidad de detectar semillas invisibles lo convierte en iniciador silencioso de procesos que otros culminarán. En el ámbito del conflicto, Géminis posee una estrategia singular, la transmutación mediante comprensión. No enfrenta la oposición desde la rigidez, sino desde la desarticulación inteligente del discurso contrario. Su psicología profunda sabe que muchos conflictos se sostienen por malentendidos, por narrativas mal construidas o por palabras mal usadas. En la épica mental, Géminis no derrota enemigos, los desarma conceptualmente, revelando inconsistencias y abriendo nuevas posibilidades de interpretación. Esta forma de combate intelectual es una de sus armas más refinadas. También existe una relación íntima con la reinvención del destino.
Géminis no cree en caminos únicos ni en trayectorias fijas. Su psicología oculta intuye que el destino es una conversación entre elección y circunstancia. Esta intuición le permite cambiar de rumbo sin sentir que fracasa. En su narrativa épica, cada giro inesperado no es una desviación, sino una expansión del mapa vital. Esta flexibilidad ante el destino inspira una forma de coraje poco reconocida, la valentía de abandonar rutas conocidas para explorar posibilidades aún no legitimadas. En su expresión más elevada, Géminis encarna la alquimia del sentido compartido. No acumula conocimiento para sí mismo, lo pone en circulación. Su psicología profunda se realiza cuando ve que una idea que atravesó su mente encuentra vida en otras conciencias. En ese momento, el mensajero comprende que su misión no es brillar individualmente, sino mantener vivo el flujo del entendimiento. En el gran relato cósmico, Géminis es la corriente que impide que el pensamiento se estanque, el movimiento que evita que la conciencia se fosilice. Así, entre el murmullo del aire y el trazado invisible de Mercurio, Géminis continúa su gesta eterna. No busca el descanso definitivo, porque su naturaleza es el tránsito. No busca la última palabra, porque sabe que siempre habrá otra. Su heroísmo no reside en la conquista, sino en la conexión, no en la permanencia, sino en la circulación. Y en esa danza perpetua entre ideas, silencios y significados, mantiene encendida la llama que recuerda al universo que pensar con libertad, comunicar con conciencia y cambiar sin miedo son actos profundamente sagrados. En la zona más velada del arquetipo geminiano aparece la relación con la invisibilidad consciente. Géminis sabe moverse sin dejar huella evidente, no por temor, sino por comprensión estratégica. Su psicología profunda entiende que no todo poder necesita manifestarse de forma explícita. A veces, la influencia más duradera es aquella que no se atribuye a una fuente clara. En la épica interior, Géminis actúa como fuerza subterránea que modifica corrientes de pensamiento sin ocupar el centro del escenario. Esta invisibilidad elegida le permite observar con mayor claridad, intervenir con precisión y retirarse antes de quedar atrapado en las consecuencias emocionales del protagonismo. Existe también una conexión secreta con la plasticidad moral entendida no como relativismo vacío, sino como ética contextual. Géminis percibe que las decisiones humanas no ocurren en abstracto, sino en entramados complejos de circunstancias, tiempos y niveles de conciencia. Su psicología oculta evalúa constantemente matices, intenciones y consecuencias. En su viaje épico, esta capacidad se convierte en un juicio más compasivo y lúcido, capaz de comprender sin justificar, de explicar sin absolver ciegamente. Esta forma de discernimiento lo vuelve un árbitro silencioso en conflictos donde las verdades simplificadas resultan insuficientes. Otro aspecto no explorado es su relación con la simultaneidad interna. Géminis puede sostener varias líneas de pensamiento activas al mismo tiempo sin que se anulen entre sí. Esta multitarea psíquica no es dispersión cuando está integrada, es una mente polifónica. En lo profundo, esta cualidad se asemeja a una orquesta mental donde distintas voces dialogan, se interrumpen y se enriquecen mutuamente. En la épica del signo, esta simultaneidad permite anticipar movimientos, prever escenarios alternativos y adaptarse con rapidez cuando el curso de los acontecimientos cambia de forma inesperada. En el plano del inconsciente colectivo, Géminis actúa como receptor y transmisor de tendencias emergentes. Capta ideas que aún no han sido formuladas claramente por la cultura y las expresa de manera accesible. Su psicología profunda está sintonizada con lo que quieren hacer, incluso antes de que tenga nombre. En términos épicos, Géminis es el explorador que regresa de territorios aún no cartografiados con fragmentos de futuro en forma de palabras, conceptos o intuiciones compartidas. Esta función lo convierte en precursor, aunque rara vez sea reconocido como tal en el momento. Existe además una relación íntima con la autocontradicción consciente. Géminis puede sostener hoy una idea y mañana su opuesta sin sentir incoherencia, porque comprende que el pensamiento evoluciona. En lo oculto, esta capacidad está ligada a una humildad intelectual profunda, la aceptación de que ninguna idea agota la realidad. En su narrativa épica, esta autocontradicción no es debilidad, sino señal de crecimiento. Cada cambio de postura indica que algo ha sido aprendido, que una capa más profunda ha sido integrada. En la dimensión emocional más secreta, Géminis experimenta una forma particular de soledad, la soledad del que piensa rápido en un mundo que a veces procesa lento. Esta distancia no siempre es visible, pero impulsa una búsqueda constante de interlocutores reales, de mentes con las que pueda compartir ritmo y profundidad.
Cuando los encuentra, se produce una comunión intelectual que tiene carácter casi sagrado. En la épica interior, estos encuentros funcionan como alianzas de camino, pactos silenciosos entre viajeros del pensamiento que se reconocen sin necesidad de grandes gestos. También hay una conexión poco mencionada con la regeneración a través del cambio de lenguaje. Cuando Géminis atraviesa crisis internas, no siempre las resuelve con acción, sino reformulando el relato. Cambiar las palabras con las que se nombra una experiencia modifica su impacto psíquico. Esta habilidad narrativa es profundamente terapéutica. En lo oculto, Géminis sabe que quien domina el lenguaje interno puede transformar el dolor en comprensión y la confusión en aprendizaje. En su épica personal, cada crisis se convierte en un capítulo reescrito con mayor lucidez. En el plano motivador, Géminis encarna la valentía de pensar en movimiento. Su psicología profunda enseña que no es necesario tener todas las respuestas para avanzar, que el pensamiento puede ser una travesía y no un refugio fijo. Esta enseñanza resulta crucial en épocas de incertidumbre colectiva, donde las viejas certezas ya no sostienen y las nuevas aún no se consolidan. Géminis muestra que la mente flexible no se quiebra, se adapta, explora y encuentra sentido incluso en el tránsito. En su expresión más elevada y épica, Géminis se convierte en conciencia circulante. No pertenece a un solo lugar, idea o identidad, porque su función es conectar. Es el hilo que une relatos dispersos, el puente entre generaciones de pensamiento, la chispa que mantiene viva la conversación humana. Su psicología oculta no busca conclusiones definitivas, sino continuidad significativa. Y en esa continuidad, en ese movimiento perpetuo entre lo que fue y lo que puede ser, Géminis sostiene una de las misiones más sutiles y poderosas del zodiaco: asegurar que la mente no se cierre, que la palabra siga viva y que la conciencia recuerde que evolucionar también es atreverse a cambiar de forma. En el estrato más íntimo del arquetipo geminiano se revela una relación particular con el cuerpo como antena. Aunque se lo asocie primordialmente a la mente, Géminis posee una percepción corporal fina que traduce estímulos sutiles en señales cognitivas. El sistema nervioso es su templo secreto. Cada vibración del entorno, cada cambio de atmósfera, cada gesto mínimo es registrado y convertido en información útil. Esta corporalidad perceptiva le permite anticipar, adaptarse y responder con rapidez. En la épica interior, el cuerpo no es carga ni obstáculo, sino instrumento afinado que sostiene la lucidez en medio del movimiento. También emerge una vocación profunda por el cruce de caminos vocacionales. Géminis rara vez se siente llamado por una única misión profesional entendida de forma rígida. Su psicología oculta reconoce que la realización puede manifestarse como constelación de tareas interconectadas. Enseñar, escribir, investigar, comunicar, traducir, mediar, aprender y volver a enseñar forman parte de un mismo circuito. En la narrativa épica, su obra no se mide por un monumento final, sino por la cantidad de mentes encendidas en el trayecto. Esta comprensión libera del peso del éxito lineal y permite una vida creativa sostenida por la curiosidad y el intercambio. En el territorio de los vínculos, Géminis despliega una ética del encuentro basada en la presencia mental. La intimidad, para este arquetipo, se construye en la escucha real, en el diálogo vivo, en la capacidad de sostener conversaciones que expanden. Su psicología profunda valora la complicidad intelectual como forma elevada de unión. En lo épico del corazón, los lazos más duraderos no se sellan por posesión, sino por resonancia. Cuando esta resonancia existe, Géminis es leal al intercambio, fiel al crecimiento compartido y capaz de sostener el vínculo aún en la transformación. En la esfera onírica, Géminis posee una relación singular con los sueños como laboratorio simbólico. Su inconsciente utiliza imágenes móviles, escenas cambiantes y narrativas fragmentadas para procesar información diurna. Los sueños funcionan como reordenamiento creativo del caos mental. En la psicología oculta, prestar atención a estas narrativas nocturnas fortalece la integración psíquica. En la épica del descanso, el sueño se convierte en otro viaje del mensajero, un descenso a territorios donde las ideas se reconfiguran sin las limitaciones del lenguaje consciente. Existe además una dimensión espiritual poco evidente, la devoción al aprendizaje continuo como acto sagrado. Para Géminis, aprender no es acumular datos, sino honrar la inteligencia de la vida. Su psicología profunda intuye que la conciencia se expande cuando permanece en estado de aprendiz. Esta devoción lo protege del estancamiento y lo mantiene abierto a lo desconocido. En la narrativa épica del espíritu, cada nuevo conocimiento es una ofrenda al fuego mercurial que mantiene viva la mente humana.
En la sombra colectiva, Géminis enfrenta el desafío de la desinformación y la dispersión masiva. Su arquetipo conoce el poder de la palabra para confundir tanto como para esclarecer. Por eso, en su madurez, emerge una ética de la claridad. La psicología oculta asume la responsabilidad de verificar, contextualizar y comunicar con integridad. En la épica contemporánea, Géminis puede convertirse en sanador del discurso público, alguien que separa señal de ruido y devuelve sentido en medio de la saturación informativa. En relación con la muerte simbólica, Géminis vive múltiples finales a lo largo de la vida. Cada cambio de idea profunda implica una pequeña muerte del yo anterior. Lejos de temerlo, su psicología profunda aprende a despedirse con ligereza consciente. Estas muertes sucesivas fortalecen la capacidad de renacer sin trauma excesivo. En la épica del devenir, Géminis demuestra que morir a una versión antigua es condición para que surja una comprensión más amplia. También se manifiesta una sabiduría relacionada con el equilibrio elemental. Aunque es aire, aprende a dialogar con tierra para dar forma, con agua para sentir profundidad y con fuego para sostener propósito. Su psicología oculta busca integrar estos elementos sin perder movilidad. En la narrativa épica, este equilibrio convierte al mensajero en alquimista, capaz de traducir ideas en acciones, emociones en palabras y visiones en procesos concretos. En su expresión más luminosa, Géminis encarna la esperanza inteligente. No una esperanza ingenua, sino aquella que se apoya en la capacidad humana de pensar mejor, dialogar con mayor amplitud y corregir el rumbo cuando es necesario. Su psicología profunda enseña que siempre existe otra manera de comprender, otra palabra posible, otro ángulo desde el cual reescribir la historia. En tiempos de rigidez y miedo, esta esperanza se vuelve un acto heroico. Así, en el tejido infinito del cosmos mental, Géminis continúa su travesía sin anclas definitivas. Su legado no se fija en dogmas ni en estructuras inmóviles, sino en la circulación viva del sentido. Allí donde una idea encuentra un puente, donde una conversación abre un horizonte, donde el pensamiento se atreve a cambiar sin perder dignidad, la huella geminiana permanece activa. Y en esa actividad constante, en ese fluir consciente entre mundos, Géminis sostiene una verdad esencial: la evolución de la conciencia no ocurre en el silencio absoluto ni en la rigidez, sino en el diálogo continuo entre lo que se sabe y lo que aún se está aprendiendo.